¿Eres tú el Hijo de Dios? Esa es la controversia de los siglos. Y la pregunta es, ¿creemos nosotros que Jesús es el Hijo de Dios? Para poder contestar esta pregunta, vamos a estudiar el conflicto, cómo se originó el pecado. Esto está basado en Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue lo que Pedro respondió cuando Jesús les hizo la pregunta, si creían en Él. ¿Y qué decían la gente de Él? Si nos dejamos ser guiados por Dios, llegaremos a la comprensión de lo que se nos revela en la Biblia. Eso, más la experiencia diaria de la palabra de Dios, nos hace que conozcamos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Ya que vivimos en tiempos engañosos. Pero miremos el conflicto cómo inició. En el cielo se originó una rebelión y una de las cosas que Lucifer hizo fue poner en duda el lugar de Cristo y negar que Cristo era el Hijo de Dios. Cristo era el unigénito Hijo de Dios y Lucifer, ese ángel glorioso, entabló una guerra sobre el asunto, hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Eso lo encontramos en Cartas y Manuscritos, tomo 25, manuscrito 86, en el año 1910. Los ángeles no vieron quién los creó. Ellos tenían que creer por fe que fueron creados a través de Jesús. Porque cuando ellos fueron creados, abrieron sus ojos y ahí estaba Jesús y les decía que adoraran al Padre. También nosotros sabemos que Satanás era el tercero en mando en el cielo. Y Dios, sabiendo lo que hay en el corazón de Satanás y de sus ángeles y de todos los seres creados, dejó clara la posición de su Hijo. Y eso hizo que Satanás se rebelara contra las decisiones de Dios. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Eso está en el libro de la Historia de la Redención, página 13. El gran Creador convocó las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con Él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en Él.
Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía, no comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Satanás salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Les declaró que él los había congregado para asegurarle que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, y que nunca más se inclinaría ante Cristo. Eso fue lo que él les dijo a todos los ángeles cuando los congregó. Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta este momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron, ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Esa está en la Historia de la Redención, página 15. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Eso lo encontramos en Cada Día con Dios, página 126. Y esa es la controversia. Ellos querían ocultar que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, los ángeles caídos. En el Salmo 2.2 encontramos lo que nos dice la Biblia al respecto. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí nos está diciendo, nos está hablando acerca de Dios Padre y su Hijo, el ungido, diciendo: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hablando Jesús en el versículo 7.
Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mientras está la controversia y está intercediendo por nosotros, Jesús está a la diestra del Padre. Esa ha sido la controversia. Al inicio del ministerio de Cristo, miramos Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí Dios el Padre no solamente había confirmado eso a los ángeles, ahora aquí en nuestro mundo también estaba confirmando que este es mi Hijo, este es mi Hijo amado. Y la controversia continúa, Satanás queriendo hacer que peque Jesús, lo vemos en la tentación. Mateo 4:1 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ahí está Satanás queriendo poner en duda, di que estas piedras se conviertan en pan. De eso se trata el engaño satánico. Mateo 4:6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí se va viendo la controversia, los engaños, lo que Satanás está tratando de imponer. ¿Y cuál es el propósito que hace todo eso Satanás? Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás lo único que quiere es la adoración. Y no quiere que sea adorado a Jesús como Hijo de Dios, sino que quiere robarle esa adoración que le corresponde solo a Cristo. La controversia no solo se quedó en los ángeles, sino que también pasó a los hombres, que ellos no creían acerca del Cristo el Mesías o el Hijo de Dios. Juan 8:18 nos dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, hablando de Jesús, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Los fariseos estaban preguntando y cuestionando, haciendo dudar. ¿Dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Los fariseos dudando también, ¿tú quién eres? ¿Eres tú Hijo de Dios? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Dónde está tu Padre? Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Eso es lo que ellos creían. Un Padre tenemos que es Dios. 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vemos que los fariseos no creían y estaban discutiendo
con Jesús. En Juan 8:48 respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? 49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Esa es la controversia, que Satanás llegó, tanta mentira, engaño, hasta la tierra, hasta el pueblo de Dios, que ellos no creían y no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios. No lo podían aceptar. Decían: esto es demonio. Por eso en Mateo 16:13 vemos que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación no era porque él sabía y conocía, aunque Jesús les había dicho siempre que él era el Hijo de Dios y hablaba de su Padre. Y siempre estaban, todo ese tiempo que estaban los discípulos, decía lo mismo, que reverenciaran al Padre, y él era el Hijo de Dios. Aunque lo conocía Pedro, pero nos dice que nadie lo puede revelar sino el Padre que está en los cielos. Solo de él viene la sabiduría para que nosotros podamos entender la verdad de quién es Jesús. Y él es el Hijo del Dios viviente. Nos dice 1 Juan 4:15: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. 1 Juan 5:5: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hebreos 1:5: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré al Padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Claramente vemos que Jesús es el primogénito, Hijo de Dios. Y él, Jesús, para que se entendieran su misión y lo que él había hecho, también habló en parábolas. Tenemos la parábola de la viña en Mateo 21:33 en adelante. Nos dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo, pues yo soy el jefe y él es mi hijo. También lo van a honrar. Versículo 38.
Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. En esta parábola no honraron al hijo del padre de familia con su viña. Pero no solamente habían hombres que no creían que Jesús era el Hijo de Dios, sino que sí hubieron también hombres que sí. Por ejemplo, en Marcos 15:39 tenemos que el centurión que estaba frente a él cuando estaba siendo crucificado, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Al ver todas las señales, entonces ese centurión creó que Jesús sí era el Hijo de Dios. Juan 17:1 nos dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si queremos saber cómo obtener la vida eterna, qué hacer para la vida eterna, esta es la respuesta que Jesús dio: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Hechos 7:55 encontramos la historia de Esteban. ¿Por qué fue apedreado? Porque vio a Jesús a la diestra del Padre. Lo que los fariseos no querían ver, no querían aceptar. Dice Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él empezó a decir, tal como Jesús se decía a sí mismo, que era el Hijo del Hombre. Y de esa forma Esteban lo miró y se los dijo a los fariseos, a los judíos, al pueblo. Pero ellos no querían aceptar que él sí fuera el Hijo de Dios y que estuviera a la diestra del Padre. Versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No querían saber acerca de Jesús, de que él era el Hijo de Dios, de que ellos estaban equivocados, que se habían equivocado, que habían hecho un gran error al crucificarlo. Y llenándose de orgullo, ¿qué hacen? Tapándose los oídos, no quieren saber, se burlan. Y nosotros sabemos lo que pasó, pues apedrearon a Esteban. Esteban fue matado, fue el mártir, solo por proclamar la verdad de lo que él estaba viendo. Estaba alegre viendo a Jesús allá arriba, a la diestra del Padre. Pero Satanás engaña al ser humano, que hace que el ser humano, cuando se diga esta verdad, se tapen los oídos. Digan, no es así. Yo tengo más experiencia, yo conozco más de la palabra de Dios, yo he estudiado, yo he sacado un doctorado. Nadie me va a decir como yo creo, más que como el sistema me ha enseñado. Los engaños satánicos, el vino de Babilonia. Mateo 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores, hablando en el tiempo final. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por eso habrá persecución, por causa del nombre de Jesús, por saber quién es Jesús, que es el Hijo de Dios.
hay persecución por eso. Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Eso es lo que dijo Jesús que vendría. Serán expulsados de las sinagogas. O sea, nuestro tiempo es en las iglesias, en las congregaciones, de las religiones. Serán expulsados y los van a perseguir, los van a matar. La gente estará pensando que está haciendo lo correcto, está haciendo un servicio a Dios. Pero la única razón es que como no aceptan ni conocen al Padre, ni quién es el Hijo, hacen eso. O sea que es importante conocer al Padre y al Hijo para no nosotros caer en ese engaño y estar en el otro lado pensando que estamos en el lado correcto, pero estamos yendo en contra. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Esta es la descripción de los 144,000 que serán perfectos, un pueblo perfecto que predicará el mensaje final al mundo entero por su testimonio, por su ejemplo. Y que dice que tenían el nombre de Jesús y de su Padre escrito en la frente. Estarán ellos sellados en ese tiempo donde solo habrán dos grupos. Unos recibirán la marca de la bestia y otros recibirán el sello de Dios. Los que tienen el sello de Dios porque tienen el nombre de Él y de su Padre escrito en la frente. Los que tienen la marca de la bestia, ¿qué es lo que tienen? Nos dice Apocalipsis 18, nos dice que Babilonia o la ramera tiene escrito un misterio, un nombre misterio. Ese nombre misterio es lo que tienen los que tienen la marca de la bestia, que es un misterio que nadie sabe cosas. Pero nos dice 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No solamente se trata de decir que Jesús es amor, sino que si amamos, si hemos nacido de Dios, ahora conocemos a Dios, conocemos quién es, qué es lo que se requiere de mí para ser salvo. ¿Cuál es la salvación? Que te conozcan a ti, a Dios Padre y a su Hijo. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esos son uno de los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad. Podemos tener muchas cosas, aprender muchas profecías, pero si no hay amor, de nada sirve. Y tenemos que amar, porque Dios es amor. Versículo 9. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese es el amor. Dios envió a su Hijo para ser salvos, para que creamos en Él. Dios nos ama tanto y tenemos que conocerlo. Es parte que si lo amamos lo conocemos, guardamos sus mandamientos y aceptamos que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fue un grande amor. Nosotros como padre, si perdiéramos a un hijo, sería algo duro. Y esa es la única forma que nosotros podemos entender ese dolor que sintió Dios el Padre cuando mandó a su Hijo y su Hijo fue crucificado. Ese como nos enseña que Dios nos ama tanto. Es un amor tan grande como lo vemos entre un padre y un hijo, como está representado. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así es que el amor no es de que yo diga, yo amo a Dios, y amo a Dios, y amo a Dios, sino que Dios nos ha amado y nos ha dado la salvación para que nosotros la aceptemos y decidamos conocer a Dios y saber quién es Dios y su Hijo unigénito. Finalmente, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así es que esa es la pregunta inicial. ¿Creemos nosotros que Jesús es el Hijo de Dios?